150 años de la fundación de la Villa Juanicó, departamento de Canelones. Exposición del señor representante Jorge Alvear por el término de 15 minutos. Tiene la palabra el señor diputado Jorge Alvear. Gracias, señor presidente. Agradezco a la Cámara el habernos permitido a los legisladores canarios poder hoy realizar este homenaje. Señor presidente, en el día de hoy dispongo de este tiempo para referirme a un acontecimiento reciente sobre el que me asiste la razón de afirmar que no debe ser pasado por alto. Se trata de la celebración de los 150 años de una localidad perteneciente a mi querido departamento canario. El pasado 1 de abril, Juanicó ha llegado al siglo y medio de su fundación, o mejor dicho, del inicio del proceso fundacional de Villa Juanicó. Ese inicio lo determina la llegada del ferrocarril, el 1 de abril de 1872 a este lugar, nombre que al principio fue Joaquín Suárez, pasando en 1888 definitivamente a ser Estación Juanicó. Juanicó es una villa situada a 37,5 kilómetros de Montevideo, en el departamento de Canelones. Su nombre deviene de quien en 1831 comprara estas tierras, don Francisco Juanicó. En principio, este lugar estaba delimitado al sur por el Camino Real, al este por el Arroyo El Gigante y el Canelón Chico, por el oeste por el Camino Nacional, hoy Ruta Nacional número 5, con extensiones hacia lo que hoy es el paraje Las Violetas y al norte con Villa Guadalupe. Para dar más datos de aquellos quienes no conocen, Juanicó se ubica después de la localidad de Progreso y antes de llegar a la capital departamental Canelones, sobre el eje de la Ruta Nacional número 5, a ambos lados de la misma, ubicándose el pueblo entrando en el 37,5 de esta ruta por Camino al Gigante. La vida, presidente, me ha deparado conocer de cerca esta comarca al formar lazos con familias del lugar y me ha permitido valorar muy de cerca el aire que respiran sus pobladores y conocer el más o menos que acabada forma la historia de este pago. Desde el inicio mismo de su nacimiento, Juanicó ha contado con el esfuerzo, tesón, el amor del lugar para verlo crecer y mejorar hasta lo que es hoy. Estas tierras fueron explotadas y administradas por dos de los hijos de don Francisco, Cándido y Enrique, quienes poco a poco las fueron fraccionando y vendiendo, aunque conservaron gran parte de las mismas hasta la década del 30 o 40 del siglo pasado. Al comienzo, la explotación económica que diera vida a este lugar era pastoril, con la cría de bovinos y lanares. Más tarde se fue poblando de tambos, destacando dos que hoy existen y están dirigidos por sus propietarios descendientes del primer fundador. Y en el caso de los tambos me refiero a Fabián y Federico Aida, que estos se mantuvieron y sobrevivieron en base a tesón, esfuerzo, pero también la suficiente capacidad administrativa para reconvertirse y allonarse. En 1872, Juanicó tuvo su estación de ferrocarril, primero denominada Joaquín Suárez, como ya dije. Este medio de transporte jugó un papel fundamental en la conformación de Juanicó como pueblo, ya que varias familias de diferentes lugares del Uruguay comenzaron a instalarse en los alrededores, desplazarse a zonas aledañas, así como a la capital, incrementando el abanico de posibilidades laborales, conformando ahí el casco viejo de la localidad. El ferrocarril también fue el medio de transporte de la producción de la zona. Lamentablemente, el servicio de trenes de pasajeros fue suprimido en la década de los 80, dejando así a la población sin posibilidades de tener transporte cercano, ya que para hacerse del transporte carretero se necesita caminar por lo menos 1 kilómetro para llegar a ella. Ojalá, presidente, que algún día no muy lejano Estación Juanicó vuelva a contar con tales servicios, que será como una bocanada del puro oxígeno para el alma de los juanicanenses. A medida que se fueron fraccionando los campos, la estancia de Francisco Juanicó, comenzaron a instalarse inmigrantes que fueron españoles, especialmente canarios e italianos, y también otros uruguayos provenientes de zonas de nuestro país, como Melilla, Santos Lugares, por nombrar alguno,
y comenzando así la gran explotación agraria de la zona con plantíos de papas, boniatos, árboles frutales y vides. En 1914 surge la primer bodega, la bodega Morando, una actividad que luego se transforma en la bandera de la zona, ya que son muchas las bodegas que se instalan con gran calidad de vinos. En la década del 40, ANCAP compra gran cantidad de hectáreas en Juanicó para producir su coñac. Coñac Juanicó, que fue insignia uruguaya que nos permitió mostrarnos al exterior. Con 450 hectáreas de vid y la producción del coñac permitió generar cientos de puestos de trabajo para los pobladores de la zona. Es así que aparecen nuevos pobladores instalándose en los alrededores de la estación, primero con viviendas precarias, pero después fueron mejorando paulatinamente. En la década del 80, ANCAP vende sus tierras e instalaciones a la familia Deicas y otros socios, quienes prosiguen con la elaboración del coñac, pero produciendo más que nada vinos de exportación, generando también gran cantidad de mano de obra. También debemos destacar a esta bodega de interés turístico, su cava, de más de cientos de años, que tiene orígenes controvertidos. Hoy un estudio dice que su construcción fue por Juanicó, pero hay otros estudios más recientes que revelan que probablemente haya sido construida por los jesuitas que tuvieron posesión de estas tierras. Entre la década del 70 y el 80, Domingo Massaro fue un visionario que puso énfasis en la manufactura, adquiriendo la materia prima de la zona como los frutales, para conformar una gran industria con dulces con amplia capacidad de exportación, generando puestos de trabajo a todos los niveles, agrícola, industrial, del transporte. Hoy tenemos a los hijos y nietos de las generaciones que apostaron a invertir en este lugar con empresas agrícolas, de productos químicos, manufactureras, que conllevan como eje en común su visión de sustentabilidad y tecnificación para una mejor convivencia con el medio ambiente y la producción. Es así que se invierte en riego, agroquímicos de bajo impacto, investigación para una mejor calidad. Pero Juanicó no solo dio hijos a la patria que surgieran de la profesión del trabajo de la chacra, también dio grandes universitarios, que sin beca alguna y a puro tesón, sin un medio de transporte que combinara sus horarios, recorrían varios kilómetros a caballo, en bicicleta, para llegar a la estación del ferrocarril o el ómnibus. Muchos también lo hicieron en tren, teniendo que salir antes de las 5 de la mañana para llegar a tiempo. Hace unos años, un reconocido diario sacó un reportaje estableciendo que hoy podemos contar con universitarios hijos de gente de trabajo. Pero esto para nosotros es una falacia, presidente, porque desde hace muchas décadas tenemos universitarios que son hijos de trabajadores, los que llegaron sin importar el esfuerzo, que hoy nadie conoce y quedan como meros anécdotas. Recorriendo toda la zona y principalmente a la vera de la Ruta 5 se aprecian diferentes emprendimientos industriales y comerciales que acompañan el crecimiento de esta valiosa localidad para el departamento y para el país. En cuanto al comercio, los primeros surgieron con la inauguración de la ferroviaria, del tren. Pero solamente en este rubro quiero mencionar al almacén de ramos generales fundado por don Juan Pedro Espino, recordado hoy por todos como el Toto Espino. Este personaje tuvo la impronta que luego han seguido otros comerciantes. Un comerciante de mano generosa para ayudar a los vecinos, siempre brindando su apoyo en todo lo que tuviera a su alcance. Un ejemplo de tantos el ofrecer en su época un teléfono, que era el único que había en la zona, en forma gratuita al vecino que lo necesitara. Este comercio fue un referente por más de 70 años, atendidos por los descendientes de Toto a su fallecimiento, que lamentablemente el mismo fue devorado por las llamas en la década del 2010. Al momento de esta tragedia, el comercio se encontraba dirigido por una de las nueras de don Juan Pedro Espino, la señora Elsa Lugano. Mostrando una vez más la hombría de bien y espíritu de los pobladores de esta comarca, diré que lo que más le preocupaba a esta señora y a sus hijos ante la destrucción del trabajo de toda una vida no era su futuro, sino el de sus trabajadores. Juanicó desde sus inicios contó con la alfabetización de sus pobladores, teniendo el orgullo de contar
con su primera escuela pública fundada el 22 de septiembre de 1879, en pleno inicio, presidente de la Reforma Vareliana. Esta escuela número 9 lleva por el nombre Maestro Gregorio Míguez Beatty. Dicha denominación se le otorgó en el año 1995 en honor al excelente docente, que su nivel de cariño y de educación a los alumnos, que aún hoy lo recuerdan con emoción. Como lo determinaba el programa de escuelas rurales, su acción no solo se limitó al aula, sino al medio, impulsando varias obras, entre ellas la creación de AFIDAG, Asociación, Fomento y Defensa Agraria de Juanicó, así como la extensión de la electrificación rural a esa zona. Actualmente Juanicó cuenta con un CAIF y un club de niños, así como un liceo público cuya creación fue impulsada por la comisión vecinal. Juanicó ha progresado notablemente desde el año 1990, gracias al plan de MEVIR, en la cual ya hay 3 planes ejecutados. En 1930 se funda el templo católico denominado Santa Teresita. Juanicó cuenta con 2 enseñas deportivas que desde siempre están prendidas en el corazón de su gente. Los nombramos por orden de antigüedad. El Club Atlético Juanicó desde 1923, defendiendo la roja y negra, hoy en día de un nivel superior de conquistas y de ejecución de sus instalaciones. Este club, que está usufructando los espacios del gimnasio Padre Emilio Banoni, perteneciente a la Iglesia Católica. En segundo lugar, el Club Ciclista Juanicó, fundado en 1938, que cuenta con su emblemática sede sobre la calle San Marcos, distinguiéndose con los colores albicelestes. ¿Por qué no hablar también de la idiosincrasia de los juaniconenses? Debemos destacar que Juanicó nadie le regaló nada. Todo lo que tiene se hizo en base a unión y esfuerzo comunitario. Desde siempre una característica de los pobladores fue brindar su mano solidaria, por ejemplo, para iniciar sus tareas cuando alguien desea incursionar en un mismo rubro, ya sea con consejos, con ayuda física, con maquinaria compartida. Acá no existe la envidia o la competencia. El espíritu es el cooperativo. Y si el otro progresa, progresa el pueblo, y esto lo hace y yo también lo hago. El predio, por ejemplo, donde funciona hoy la escuela número 9, fue donado por un vecino, quien además mandó a edificar en 2 plantas en 1921. Si bien el Estado colaboró, fueron siempre los vecinos, que con su compromiso, solidaridad, tenacidad, contribuyeron con su granito de arena en pos de la mejor calidad de la vida de la comunidad social. Como es de público conocimiento, presidente, hace cerca de 40 años, y no quiero decir mi edad, en los que he recorrido de oeste a este y de sur a norte todo mi departamento de Canelones. Y si bien destaco la solidaridad existente en todos los pueblos y ciudades, diría que lo que Juanicó hoy es un ejemplo a seguir. Allí, a la hora de trabajar por la comunidad, no existen banderas políticas, ni ricos ni pobres, ni diferencias de clase. Lo importante es llegar al objetivo, y es así que se logró la escuela, la biblioteca, el extendido de la luz eléctrica, el agua potable, incluso para zonas rurales, el liceo, el gimnasio, el CAIF, el club de niños, la policlínica, el camino peatonal, el mejoramiento de la vía de transporte principal, el mejoramiento de las paradas de ómnibus, la subcomisaría a inaugurarse en poco tiempo. En Juanicó no existen entre patrón y obrero o peón, los de unos y los de otros compartían y comparten la misma escuela, y sus padres hacían hasta lo imposible para trabajar juntos, para saciar diferentes necesidades, ayudándose unos a otros. Los mismos maestros directores, que debían apostarse con sus familias en una de las plantas de la construcción, no solo trabajaban con los niños, sino con su familia, siendo un compañero más a la hora de poner manos a la obra. Hablando de cosas prácticas, presidente, de la ruta al pueblo, como dije anteriormente, queda más o menos 1 kilómetro, que venía caminando. ¿Quién no se le ofreció para caminar el primer vehículo? ¿Quién no fue socorrido por algún vehículo para recurrir al médico en la falta de transporte? Señor presidente, se me está acabando el tiempo, y para terminar, se ha creado también la Comisión Especial del municipio de Canelones, en vista de la próxima instalación del municipio de Juanicó, tan reclamado por el que han luchado desde hace entusiastas
vecinos de la zona. Voy redondeando, presidente, y le pido disculpas. Para terminar, deseo que todo este cuerpo valore el bien que representa Juanico para todos y pedirles que he comprobado que en esta localidad, pequeña tal vez en su territorio, pero grande sin embargo en sus valores inspirados desde sus mismos antepasados, solidaria, generosa, unida, soñadora, luchadora, un Juanico que valora su pasado, lucha su presente y sueña su futuro. Gracias y felicitaciones a los organizadores de estos festejos impulsados por el Instituto Histórico de Juanico. ¡Feliz cumpleaños, Juanico! Muchas gracias.